¿Y si tu ciudad estuviera condenada? Si cada grito, cada asesinato brutal fuera parte de una maldición ancestral. Bienvenidos a Shadyside, la capital de los asesinatos. Un sombrío contraste con la perfecta ciudad vecina, Sunnyvale. Esta no es solo una historia de terror, es la saga de Fear Street. Un fenómeno que salta en el tiempo para desenterrar la verdad detrás de las tragedias interminables. Estas películas no son solo un homenaje al slasher, es un viaje a través de la maldición de Sarafir, donde lo sobrenatural se mezcla con una brutal realidad. La pregunta central que nos persigue es, ¿Shadyside es víctima de la mala suerte? ¿O hay un mal antiguo y una conspiración que mueve los hilos de todo este horror? Quédate hasta el final, porque te aseguro que después de esto, verás la historia de Fear Street con otros ojos. Y si amas el horror que te hace cuestionar todo, no lo dudes. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ni un otro misterio más. Vamos a desenterrar la verdad. El horror no eran solo los asesinos enmascarados, era la escalofriante verdad del por qué perseguían a Sam y cómo un toque accidental desató siglos de maldad, obligando a nuestros héroes a enfrentarse a lo imposible. La primera entrega de la trilogía, Fear Street Parte 1, 1994, introduce al público a un grupo central de adolescentes de Shadyside que luchan por sobrevivir y, en algunos casos, por escapar de la sombría realidad de su ciudad. Entre ellos se encuentran Dina Johnson y su novia Sam, el hermano pequeño de Dina, Josh, y sus amigos Simon y Kate. La película comienza con una impactante masacre en el centro comercial de Shadyside, perpetrada por Ryan Torres, un amigo de Heather, una empleada de la librería. Este evento sumerge inmediatamente a la audiencia en el notorio círculo de violencia de Shadyside. El punto de inflexión ocurre cuando Sam, durante un incidente con un autobús, perturba accidentalmente la tumba de Sarafir y sangra sobre sus huesos. Este suceso, aparentemente menor, actúa como el catalizador que activa la antigua maldición, resucitando a varios de los asesinos más infames del pasado de Shadyside, incluyendo Skull Mask, Ryan Torres, Ruby Lane y el asesino del campamento Nightwing. El grupo se da cuenta rápidamente de que los asesinos persiguen específicamente a Sam, debido a su conexión sanguínea con los huesos de Sarafir. La maldición tiene un enfoque escalofriantemente específico, como lo detalla en un poema local. Ella te perseguirá hasta que mueras. En su desesperación por romper el control de la maldición, el grupo idea un plan arriesgado para matar y revivir a Sam. Sin embargo, este intento resulta en las trágicas y brutales muertes de Kate y Simon, lo que subraya la implacable naturaleza de la maldición. La policía, convenientemente, atribuye la masacre a Simon y a Kate, culpándolos por su conocida venta de drogas. Esta acción de las autoridades que optan por una explicación socialmente aceptable, en lugar de investigar la verdad sobrenatural, refuerza un tema recurrente. Los residentes de Shadyside no son solo víctimas del horror sobrenatural, sino también de prejuicios sociales e injusticias sistemáticas. La etiqueta de capital de los asesinatos de la ciudad no se trata solo del número de cadáveres, se trata de cómo sus ciudadanos son percibidos, juzgados y culpados por fuerzas externas, lo que presagia una conspiración humana más profunda que explota esta predisposición a culpar a los marginados. Al final, Sam queda poseída por Sarafir, lo que impulsa la inquebrantable determinación de Dina por encontrar una manera de liberar a su novia y poner fin a la maldición de una vez por todas, impulsando la narrativa hacia el pasado. ¿Qué sucedió realmente ese sangriento verano de 1978? Las respuestas yacen enterradas, literalmente, debajo del campamento, y revelan una escalofriante verdad sobre el poder duradero de Sarafir y el corazón físico del mal de Shadyside. En 1994, Dean y Josh, desesperados por salvar a la poseída Sam, buscan a C. Berman, la única sobreviviente de la infame masacre del campamento Nightwing de 1978, con la esperanza de que ella tenga la clave para comprender y romper esta maldición. La narrativa retrocede al verano de 1978, presentando a la joven Siggy Berman, una rebelde de Shadyside, y a su buena chica hermana mayor, Cindy. Desde el principio, la tensión y la división de clases son evidentes, ya que Siggy es acosada por los privilegiados campistas de Sunnyvale.
El punto de inflexión inicial de este periodo es el inquietante ataque de la enfermera Lane, madre de una asesina anterior de Shadyside, Ruby Lane. Este incidente lleva a Cindy y Tommy a descubrir el diario de la enfermera Lane, que menciona crípticamente el pacto de Sarah Fier con el diablo, y contiene un mapa hacia la casa de Fier. La investigación de Cindy, Tommy, Alice y Arnie en la casa de Fier es peligrosa. Allí descubren la marca de la bruja, y escalofriantemente, una pared con los nombres de todos los asesinos pasados de Shadyside grabados, y para su horror, el nombre de Tommy está entre uno de ellos. Es en ese preciso instante que Tommy es brutal y repentinamente poseído, transformándose en un asesino implacable armado con un hacha, desatando una sangrienta masacre en el campamento Nightwing, asesinando a campistas y consejeros por igual. Momentos clave de supervivencia incluyen a Alice tocando una pila de órganos palpitantes en una cueva, lo que le provoca visiones aterradoras de asesinatos pasados, y el descubrimiento crucial de la mano cercenada de Sarah Fier. La existencia de esta masa de tejido pulsante y la marca de la bruja bajo la casa o en la cueva, junto con la pared de nombres de asesinos, indica que la maldición no es solo una entidad espiritual, tiene una presencia física y visceral. La capacidad de Alice para interactuar con los órganos y ver visiones implica un conducto directo a la historia de la maldición y sus víctimas. Esto eleva el elemento sobrenatural de una vaga maldición a algo tangible y horripilante, sugiriendo una entidad viviente y malévola en el corazón del sufrimiento de Shadyside, una fuente de poder oscuro que alimenta las posesiones y resurrecciones. El clímax trágico ocurre cuando el trío intenta reunir la mano de Sarah Fier con su cuerpo para poner fin a la maldición. Sin embargo, la nariz de Siggy sangra sobre la mano, desencadenando una visión de Sarah Fier y horriblemente resucitando a más asesinos de Shadyside. Esto lleva a las desgarradoras muertes de Cindy y Alice, mientras intentan proteger a Siggy. Al final, Nick Wood logra salvar a Siggy mediante reanimación cardiopulmonar, y la revelación en 1994 es que Berman es de hecho Siggy. Con la mano ahora recuperada, permite a Dina y a Josh darse cuenta de que tienen la pieza final necesaria para enfrentar la maldición. La forma en que la enfermera Lane ataca a Tommy y es posteriormente retirada por la policía, con los adolescentes de Sunnyvale atribuyendo inmediatamente sus acciones a la posesión de Sarah Fier, es un eco inquietante de cómo la propia Sarah Fier fue culpada históricamente. Este patrón constante revela una tendencia social a culpar a los individuos por los problemas de la ciudad, en lugar de descubrir la verdadera fuente sistémica. Esta persistente culpabilización de individuos, incluso cuando una fuerza más grande y siniestra está en juego, prepara sutilmente el giro principal de 1666, donde se revelan los verdaderos orquestadores de la miseria de Shadyside, mostrando cuán fácilmente la gente es engañada para culpar al otro, obviamente. Olvida todo lo que creías saber sobre la bruja. El verdadero villano no era quien esperabas. La tercera parte de la trilogía, Fear Street Parte 3, 1666, es la culminación de la búsqueda de Dina para poner fin a la maldición. Después de reunir la mano de Sarah Fier con su cuerpo, Dina es transportada a 1666, experimentando los eventos a través de los ojos de Sarah Fier, en el asentamiento original de Unión, precursor de Shadyside y Sunnyvale. La visión de Dina revela la vida de Sarah Fier, incluyendo su relación secreta y amorosa con Hannah Miller, y prejuicios que enfrentaron con su comunidad puritana, particularmente en relación con su sexualidad. La narrativa detalla una misteriosa plaga que asola Unión, agua envenenada, ganado moribundo, y la aterradora y repentina locura del pastor Cyrus Miller, quien asesina brutalmente a 12 niños, incluyendo a Henry, el propio hermano de Sarah. El pueblo desciende rápidamente a una histeria colectiva, alimentada por falsas acusaciones de figuras como Caleb, quien culpa a Sarah y a Hannah por las desgracias, trazando inquietantes paralelismos con los juicios de las brujas de Salem en la vida real. El giro impactante y fundamental es la revelación de que el verdadero villano no es el diablo, ni una maldición de una bruja, sino Solomon Good, el ancestro del sheriff Nick Good. Solomon hizo un pacto horrendo con el diablo, usando un libro de magia negra, sacrificando la prosperidad de Unión por la riqueza y el poder de su familia.
La maldición de Sarafir se revela como una narrativa cuidadosamente construida para encubrir la verdad. Sarafir no era la verdadera bruja, sino un chivo expiatorio. La verdadera maldición se originó del pacto de Solomon Good con el diablo, lo que significa que las tragedias de Shadyside no son sucesos sobrenaturales aleatorios o la venganza de una bruja agraviada. Son sacrificios directos y calculados realizados por la familia Good para mantener su poder y prosperidad en Sunnyvale. Esto convierte el horror en algo profundamente humano y sistémico, más que puramente sobrenatural, ofreciendo un comentario poderoso sobre cómo el poder puede corromper y explotar, creando un trauma generacional e injusticia. La serie se transforma de un slasher sobrenatural a un profundo comentario social. La lucha desesperada de Sarah culmina cuando Solomon le corta la mano. Luego es incriminada y ejecutada públicamente, jurando una poderosa venganza contra Solomon y su linaje, lo que explica el origen de la maldición, por qué su mano cercenada es tan significativa. El pacto de Solomon Good en 1666 conduce directamente a la prosperidad de Sunnyvale y al sufrimiento de Shadyside, un ritual que es continuado por el primogénito de cada generación de la familia Good, incluido el sheriff Nick Good. Esto establece una cadena clara e ininterrumpida de causa y efecto a lo largo de los años. La maldición se transforma así de un evento singular en un acto de opresión y continua y deliberado. La familia Good no solo se beneficia de un pacto histórico, elige activamente perpetuar el sufrimiento de Shadyside. Esto explica el prejuicio de clases y la discriminación sistémica que impregnan a la narrativa. De vuelta en 1994, Dina, Josh y Siggy, armados con esta horrible verdad, se dan cuenta de que la familia Good ha perpetuado este oscuro ritual a través de generaciones, siendo el sheriff Nick Good el actual orquestador del sufrimiento de Shadyside. El plan final y audaz es atraer al sheriff al centro comercial de Shadyside, exponerlo a la verdadera fuente de la maldición, los órganos palpitantes del túnel, y matarlo para romper el ciclo de maldad de siglos de antigüedad. En el enfrentamiento culminante, Nick es abrumado por visiones de las innumerables víctimas de su familia, enloquecido por el peso de sus atrocidades. Dina le da el golpe final, matándolo y haciendo que la maldición cese y los asesinos resucitados desaparezcan. Después, Shadyside comienza a sanar, los crímenes de la familia Good son expuestos, y Sarafir es finalmente honrada como la verdadera heroína de la historia, la primera Shadysider que luchó contra este mal sistémico. Sin embargo, la escena postcréditos muestra a una persona desconocida tomando el libro satánico de los túneles, insinuando que la lucha contra la oscuridad podría no haber terminado realmente. Justo cuando creías que Shadyside no podía ser más terrorífica, una nueva pesadilla emerge del baile de graduación del 88, Fear Street Prom Queen. Esta cuarta entrega nos lleva a la noche del baile de Shadyside High, donde Lori Granger aspira a ser la reina del baile. Pero la celebración se convierte rápidamente en una masacre, cuando un asesino enmascarado comienza a cazar a las candidatas. Lo impactante es la gran revelación final. Los asesinos no son uno, sino dos, y son los padres de la rival de Lori, Dan y Nancy Falconer, con la propia Tiffany involucrada. Nancy incluso confiesa haber matado al padre de Lori, añadiendo una capa de traición personal al horror. La película culmina con una confrontación brutal, pero aquí viene la clave. A diferencia de la trilogía original, la conexión con la maldición de Sarafir es mínima, casi simbólica. Esto nos deja pensando, ¿estamos ante un nuevo tipo de horror en Shadyside, desvinculado de la bruja? ¿O es esta marca de la bruja un indicio sutil de que el mal es más profundo? Esta entrega, descrita más como un slasher genérico, plantea la pregunta de si las futuras películas de Fear Street mantendrán la profundidad temática que hizo tan especial a la trilogía original. ¿Será esta una nueva era de terror más directa, o perderá la esencia que tanto amamos? En el corazón de la saga de Fear Street hay un conflicto mucho más oscuro que simples fantasmas: la eterna desgracia de Shadyside frente a la prosperidad de Sunnyvale. Esta no es solo una división de clases, es la verdadera raíz del mal. La supuesta maldición de Sarafir es en realidad una tapadera. La verdad es que el verdadero horror proviene del pacto oscuro de Solomon Good con el diablo en 1666. Él sacrificó a su pueblo por la riqueza y el poder de su familia,
dando origen a la prosperidad de Sunnyvale y a la miseria de Shadyside. Este ritual macabro fue transmitido generación tras generación, combinando con Nick Good, revelando un mal sistémico y un trauma intergeneracional que ha asolado el pueblo durante siglos. La marca de la bruja en la cueva no era obra de Sarafir, sino un registro de las víctimas elegida por los Wood. Esta revelación transforma la serie de un simple slasher a un potente comentario social. El horror no es solo sobre sustos, sino sobre cómo el poder y el privilegio explotan a los vulnerables. Pero, ¿cómo terminó realmente la maldición? La escena post-créditos de 1666 y los nuevos asesinos en Prom Queen sugieren que el mal subyacente podría acechar. ¿Es el fin o solo el comienzo de un nuevo tipo de horror en Fear Street? Y hasta aquí nuestro viaje por los oscuros secretos de Fear Street. Después de todo lo que hemos descubierto, me encantaría saber, ¿cuál es el villano o el momento más escalofriante de la saga para ti? Déjame tus teorías y pesadillas favoritas en los comentarios. Si este análisis te voló la cabeza, por favor, regálame un gran like y suscríbete al canal para no perderte de ningún otro misterio. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.